Reinaba el silencio en el espacioso despacho del director general de Neuratech, solo roto por el zumbido del sistema de ventilación y el silencioso repiqueteo de sus dedos sobre el teclado. Maverick Brody estaba revisando una vez más los informes trimestrales, y algo en los números le hacía fruncir el ceño cada vez con más fuerza. «Hay algún tipo de error», murmuró para sí mientras abría otra tabla. «¿Pero qué?». La interrumpió el timbre del teléfono interno. La pantalla mostraba el nombre. Eloise Redmond, directora de Recursos Humanos. «Sí», contestó Maverick mientras seguía mirando los números de la pantalla. «Maverick, ¿tienes un momento? Tenemos que hablar de algo. En persona». Había cierta tensión en la voz de Eloise que hizo que Maverick se apartara finalmente del monitor. «Claro, pasa». Eloise apareció casi al instante, como si hubiera estado vigilando la puerta. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño apretado, pero algunos mechones estaban fuera de lugar, lo que daba a su aspecto normalmente impecable un ligero matiz de confusión. «¿Ocurre algo?». Maverick señaló la silla del visitante. «Quizá me esté ocupando de mis asuntos». Eloise se sentó en el borde de la silla, jugueteando con el collar de perlas que llevaba al cuello, un hábito que delataba su excitación. «Pero los últimos pedidos de Randall son extrañas». Maverick se reclinó en la silla. Randall, su marido y director financiero de la empresa, había tomado algunas decisiones inesperadas últimamente, pero ella lo achacaba a la situación actual del mercado. «¿Qué es exactamente lo que le preocupa?». «Ha programado una revisión no programada del rendimiento de todo el equipo ejecutivo». «¿Sabes quién va a hacerlo?». Eloise ha dado un paso adelante. «Esa nueva consultora, Sage Evergreen, H». Maverick frunció el ceño. Sage se había incorporado a la empresa hacía un mes, una rubia espectacular con un currículum impecable y cartas de recomendación de varias grandes empresas. Randall había insistido en contratarla, alegando que la empresa necesitaba una perspectiva fresca de la gestión. «¿Y qué tiene eso de extraño?», preguntó Maverick, aunque su voz interior ya le decía que algo iba realmente mal. «Ni siquiera es una empleada a tiempo completo». Eloise sacudió las manos. «Eso es una violación de todos los procedimientos corporativos. Por no mencionar el hecho de que la vi con Randall». Hizo una pausa, pero Maverick ya estaba tenso. «¿Qué viste?». «Ayer salieron juntos del aparcamiento. Anoche, tarde. Y no era la primera vez». Maverick sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Cogió mecánicamente un vaso de agua de la mesa y bebió un sorbo. «Podrían haber tenido una reunión de negocios», dijo, sin dar crédito a sus propias palabras. «¿A las 11 de la noche?». Eloise sacudió la cabeza. «Y eso no es todo. ¿Te acuerdas de los Integris? Randall canceló su contrato con ellos la semana pasada». «¿Qué?». Maverick se enderezó bruscamente. «Eso es imposible. Han sido nuestros socios durante 5 años». «Exacto. ¿Adivina con quién han firmado un nuevo contrato?». «Evergreen Technologies». La compañía es propiedad del hermano de Sage. Maverick sintió que el puzzle empezaba a encajar. En ese momento llamaron a la puerta y Prescott Whitmore, presidente del Consejo de Administración y su mentor desde hacía mucho tiempo, entró en el despacho. «Maverick, ¿tienes un minuto?». La voz de Prescott sonaba desacostumbradamente tranquila. Señaló con la cabeza a Eloise. Ella se levantó comprensiva. «Volveremos a hablar». Prescott esperó a que la puerta se cerrara tras Eloise y se hundió pesadamente en la silla. Su traje, siempre impecablemente planchado, parecía hoy arrugado, y sus canas eran un desastre. «Debería habértelo dicho antes», comenzó sin preámbulos, alisando una arruga inexistente de sus pantalones. «Randall ha presentado un proyecto de reorganización al Consejo de Administración». «¿Qué reorganización?». Maverick sintió que se le enfriaba la espalda. «Una reorganización completa, una reorganización de la estructura de gestión y...». Hizo una pausa, evitando su mirada. «Un cambio de consejero delegado». Maverick se quedó mirando en silencio al hombre que 15 años atrás había creído en ella, que entonces no era más que una talentosa licenciada del MIT con un ambicioso proyecto de red neuronal artificial, que la había ayudado a conseguir su primer capital riesgo, que la había presentado a la gente adecuada, y que ahora se sentía claramente como un traidor. ¿Quién?, fue todo lo que preguntó. Sage Evergreen está respaldada por un grupo inversor serio. Están dispuestos a inyectar importantes fondos en la empresa. Maverick se levantó y se acercó a la ventana panorámica.
Abajo se extendía el distrito financiero de Boston, rascacielos de cristal, césped inmaculado, gente que se apresuraba a hacer sus negocios. En algún lugar, en uno de esos edificios, su marido podría estar reunido ahora mismo con la mujer que estaba a punto de arrebatarle el trabajo de su vida. ¿Cuándo es la reunión del consejo?, preguntó sin darse la vuelta. Dentro de una semana. Maverick, escucha. Gracias por avisarme, se volvió, y Prescott se detuvo en seco al ver la mirada de ella. Tengo trabajo que hacer. Se quedó sola, volvió al ordenador y abrió la base de datos de seguridad. Encontró el expediente personal de Sage Evergreen. La foto de la placa, una sonrisa confiada, el pelo platino peinado en ondas, algo depredador en sus ojos verdes que Maverick no había notado antes. O no quería notarlo. El teléfono vibró, un mensaje de su marido. Lo siento, hoy llegaré tarde. Reunión importante con inversores. Maverick sonrió. Por primera vez en 15 años de matrimonio, sabía con certeza que Randall mentía. Nada, cariño, murmuró ella marcando otro número. Al tercer timbrazo, una voz familiar dijo, aquí Dexter Kingsley. Dex, soy Maverick. El investigador privado no contestó enseguida, pero cuando lo hizo, tenía la misma calidez en la voz que hacía 20 años, cuando habían ido juntos al colegio. Mav, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Ocurre algo? Necesito tu ayuda, cerró los ojos un segundo. ¿Recuerdas cuando dijiste que siempre podía contar contigo? Claro que sí, cualquier cosa por ti. Necesito saberlo todo sobre alguien. Todo. Sage Evergreen. Y también, hizo una pausa. Seguir a mi marido. Hubo una pausa. ¿Nos vemos en el viejo Arce dentro de una hora? Dexter habló por fin. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Maverick colgó el teléfono y echó un vistazo a la foto que había sobre la mesa. Ella y Randall en la inauguración de la nueva oficina, hace un año. Ella radiante de felicidad, él con el brazo sobre los hombros, sonriendo a la cámara. Tan perfectos, tan felices, tan falso. Sacó el pintalabios del bolso, hizo el gesto familiar de delinearse los labios. El espejo reflejó a una mujer de rostro petrificado y ojos vacíos. Te vas a arrepentir de haberte liado con ella, cariño, pensó Maverick, cerrando el bolso con un chasquido. Os arrepentiréis los dos. La sala de presentaciones de Neuratech estaba llena hasta la bandera. Sage Evergreen estaba de pie frente al proyector, con los rayos del sol de la mañana creando un halo alrededor de su pelo platino. Llevaba un traje marfil impecablemente confeccionado, zapatos Manolo Blahnik y un collar de perlas. La imagen de una mujer de éxito pero no ostentosa. Así que, señaló el gráfico con el puntero láser, la implantación del nuevo sistema de gestión de proyectos nos permitirá reducir los costes al menos un 30% en el primer trimestre. Maverick, sentado en la última fila, observó lo fascinados que miraban los empleados a Sage, sobre todo los hombres. Ella sabía cómo presentarse. Hablaba en voz baja, obligando al público a avanzar para oír mejor. Hacía pausas en los lugares adecuados. Coqueteaba con todo el público a la vez, sin destacar a nadie en particular. ¿Preguntas? Sage recorrió la sala con la mirada, deteniéndose un segundo en Maverick. Sí, levantó la mano Griff Sterling, jefe de seguridad. ¿Cómo afectará el nuevo sistema a los protocolos de seguridad? Maverick vio que algo parpadeaba en los ojos de Sage. ¿Enfado? ¿Miedo? Pero una fracción de segundo después sonreía. Excelente pregunta. Creo que deberíamos hablar de ello por separado. ¿Quizá durante el almuerzo? Griff asintió, pero Maverick pudo ver cómo se tensaba la papada de su mandíbula cuadrada. Antiguo militar, no se fiaba de la gente demasiado suave. Tras la presentación, Randall fue el primero en acercarse a Sage. ¡Brillante! ¡Simplemente brillante! Le puso la mano en el hombro. Deberíamos seguir hablando de esto. Claro. Sage inclinó ligeramente la cabeza. Quizá esta noche. Tengo algunas ideas más que me gustaría discutir contigo. Maverick notó que Eloise enarcaba una ceja significativamente. Señorita Evergreen, se acercó Griff en voz baja por detrás de ella. Sobre esa cena... Oh, Sage se volvió hacia él. Me temo que no podré ir esta noche. Demasiado trabajo. ¿Quizá en otra ocasión? Griff asintió y se alejó. Maverick interceptó su mirada, aguda, atenta. Se había dado cuenta de algo. Algo que le alertó. Al final del día, Maverick recibió un mensaje de Dexter. He encontrado algo interesante. ¿Nos vemos a las 7 en el mismo sitio? Estaba a punto de contestar cuando Randall entró en el despacho.
Cariño, hoy voy a llegar tarde. Tengo que discutir los detalles de la implantación del nuevo sistema. Con la señorita Evergreen. Maverick tuvo cuidado de mantener la voz firme. Sí, no la miró a los ojos. Es una auténtica profesional. No me cabe duda, sonrió Maverick. Que se divierta. Cuando la puerta se cerró tras su marido, tecleó rápidamente. Estaré allí a las 7. Una hora más tarde, Griff le envió un mensaje cifrado. En mi despacho dentro de 15 minutos. Ten una conversación. Su estrecho despacho olía a café y cigarrillos, la única debilidad del ex-marine. ¿Has encontrado algo? Maverick se hundió en un destartalado sillón de cuero. Griff le entregó la carpeta en silencio. Fíjate en las fechas. Maverick recorrió los documentos con la mirada. La constitución de Evergreen Technologies hace 3 meses. El nombramiento de Sage Evergreen como consejero delegado hace 2 meses. Primer contacto con Neuratech hace 6 semanas. Demasiado suave, murmuró. Exacto, fumó Griff. Una empresa fantasma, construida específicamente para esta operación. Pero aquí está lo interesante. Echó humo hacia el techo. Investigué sus trabajos anteriores. Ni una sola confirmación. Todas las cartas de recomendación son falsas. Pero ¿cómo? Esa es la parte interesante, se adelantó. Alguien muy poderoso la ayudó a crear una tapadera impecable, alguien con conexiones en el gobierno. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón, apagó Griff el cigarrillo. Pero sigo investigando. Cuando Maverick salió de su despacho, Sage caminaba por el pasillo, acompañada de varios mandos intermedios. La miraban con ojos cariñosos, captando cada palabra. Ah, Maverick. Sage esbozó su característica sonrisa. Iba a verte. Tengo algunas sugerencias para reestructurar el departamento de desarrollo. ¿De veras? Maverick enarcó una ceja. Creía que yo seguía a cargo de esas decisiones. Por supuesto. Sage se rió como si hubiera oído un buen chiste. Solo quería compartir ideas. Al fin y al cabo, todos estamos aquí por el bien de la empresa. Hacía tiempo que había pasado la medianoche, pero Maverick seguía sentada en el despacho de su casa. El portátil de Randall yacía frente a ella. Su marido se lo había dejado en casa, la primera vez que había sido tan descuidado en su matrimonio. No tenía intención de abrirlo, pero algo en los últimos acontecimientos la tenía en vilo. Al tercer intento adivinó la contraseña, la fecha de su boda. Se le dibujó una sonrisa amarga en los labios. ¡Qué ironía! Su correo electrónico corporativo estaba inundado de mensajes de Sage. La mayoría era correspondencia rutinaria de trabajo, pero algunos... Maverick abrió el último. Querido Randall, la reunión en River House fue exactamente como habíamos planeado. Los inversores están listos para actuar. Tenemos que acelerar el proceso antes de que sospeche algo. Espero verte mañana en nuestra casa. Con amor, S. Maverick sintió que las náuseas le subían por la garganta. Engulló el café frío intentando controlar el temblor de sus manos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Eloise. No te vas a creer lo que he encontrado. Tenemos que vernos. Mañana, a las 7 de la mañana, en el café de enfrente de la oficina. Eloise ya la estaba esperando, removiendo nerviosamente su capuchino sin tocar. ¿Te acuerdas de Cordelia Frost? Empezó sin preámbulos. ¿La asistente personal de nuestra querida señorita Evergreen? Maverick asintió. Una chica tranquila de ojos atentos, que siempre se mantenía a la sombra de su espectacular jefa. Vino a verme ayer. Eloise bajó la voz. Según ella, Sage lleva una documentación paralela de todos los proyectos. ¿Y sabes qué es lo interesante? Los números no cuadran. ¿Cómo que no cuadran? Directamente, lo que se muestra a los accionistas y lo que realmente está sucediendo son dos historias diferentes. Y Randall lo sabe. Maverick cerró los ojos. El dolor de cabeza que la aquejaba desde hacía unos días se había intensificado. ¿Alguna prueba? Cordelia prometió proporcionar los documentos. Pero tiene miedo. Dice que Sage sospecha algo. En ese momento vibró el teléfono de Maverick. Dexter. Lo siento, tengo que cogerlo. Se acercó a la ventana. ¿Sí? Mav, estás sentado. ¿Qué has encontrado? Sage Evergreen no es su verdadero nombre. Hace 3 años estuvo involucrada en un gran escándalo corporativo en Seattle. Solo que en ese entonces su nombre era Sarah Ellington. La compañía quebró, los inversores perdieron millones y ella simplemente desapareció. Maverick sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Hay algo más, continuó Dexter. Anoche seguí a tu marido.
Había quedado con alguien en la casa del río. Al parecer era el representante de un gran fondo de inversión. ¿Qué fondo? Estoy trabajando en ello, pero Mav, ten cuidado. Esta mujer es peligrosa. De vuelta en la mesa, se dio cuenta de lo tensa que estaba Eloís. ¿Qué sucede? Acabo de recibir un mensaje de Cordelia. Eloís le pasó el teléfono. Léelo tú misma. Se ha enterado. Tengo los papeles. Nos vemos a las 6 en el aparcamiento subterráneo, nivel B2. Es una trampa, reaccionó Maverick al instante. Probablemente, asintió Eloís. Pero es nuestra única oportunidad de conseguir pruebas. Volvieron juntos a la oficina. Sage se reunió con ellos en el vestíbulo, con su característica sonrisa radiante. Maverick, me alegro de haberte encontrado. El Consejo de Administración ha convocado una reunión extraordinaria para la semana que viene. Estoy segura de que te interesará escuchar nuestras nuevas propuestas para el desarrollo de la empresa. Maverick se dio cuenta de que Cordelia asomaba detrás de Sage. Ella apartó la mirada rápidamente, pero Maverick pudo ver el miedo en sus ojos. Lo haré, respondió ella sonriendo. Al fin y al cabo, sigue siendo mi empresa. Algo brilló en los ojos de Sage, solo por una fracción de segundo, pero Maverick lo captó, furia. La sala de juntas parecía una arena. Maverick se sentó a la cabecera de la mesa sintiendo las miradas de los presentes. Algunas simpáticas, otras abiertamente hostiles. Randall tomó asiento en el extremo opuesto, evitando deliberadamente mirar en su dirección. Sage llegaba tarde, el clásico truco de hacer esperar a todos, de demostrar su importancia. Cuando por fin entró, acompañada de dos hombres con trajes caros, la sala quedó en silencio. Pido disculpas por el retraso, arrojó la carpeta descuidadamente sobre la mesa. Caballeros, les presento al señor James Hawthorne y al señor Victor Chase, representantes de Inversiones Evergreen. Maverick sintió que el corazón le daba un vuelco. Conocía esos nombres, algunos de los financieros más poderosos de la costa este. Supongo que todos recibieron copias de los documentos. Sage miró a los presentes. Entonces manos a la obra. La siguiente media hora se convirtió en una actuación impecablemente coreografiada. Sage presentó cifras financieras, gráficos, previsiones. Todo indicaba que la empresa estaba al borde de una crisis. Cifras hábilmente elegidas, datos sacados de contexto. Y así, hizo una pausa para dar efecto. El señor Brody tomó la única decisión que era correcta. Vendió su participación mayoritaria en Evergreen Investments. Maverick se volvió lentamente hacia su marido. ¿Qué has hecho? Era necesario. Randall la miró a los ojos por primera vez en toda la reunión. La empresa necesitaba una reestructuración importante. Tu participación estaba a mi nombre. Su voz sonaba a rabia contenida. No exactamente, sonrió Sage. Verá, hace un mes la señora Brody firmó un poder en el que transfería a su marido el derecho a administrar las acciones. Yo nunca... pero lo hizo. Sage sacó el documento. Está aquí, entre los demás papeles del trato con Integris. No lees todo lo que firmas, ¿verdad? Maverick sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Efectivamente, había firmado aquel paquete de papeles, confiando en su marido como había hecho durante los últimos 15 años. Es ilegal, intentó mantener la compostura. Es perfectamente legal, dijo Hawthorne. Todos los documentos han sido revisados por nuestros abogados. En relación con la transferencia de la participación mayoritaria, continuó Sage, el Consejo de Administración debe votar una nueva estructura de gestión. Me propongo a mí mismo para el puesto de director general. Maverick miró las caras de los presentes. La mayoría apartaba cuidadosamente la mirada. Solo Prescott la miraba directamente, con dolor y culpabilidad. ¿Prescott? Preguntó en voz baja. Lo siento, bajó los ojos. No puedo enfrentarme a la mayoría de los accionistas. La votación fue rápida. 10 a favor, 2 en contra. Sage ni siquiera intentó ocultar una sonrisa triunfal. Bien, se levantó. Como nuevo director general, tengo que informar de que la empresa necesita una reestructuración. Al final del día se presentará una lista de despidos. Maverick permaneció inmóvil mientras la sala se vaciaba. Randall fue el último en salir y se quedó un momento en el umbral de la puerta. Es lo mejor para todos. Ni siquiera se dio la vuelta. Una hora más tarde, su despacho estaba precintado. Los de seguridad, que ya no estaban bajo su mando, le pidieron educada pero firmemente que abandonara el edificio. Se encontró con Eloís en el vestíbulo, recogiendo sus cosas, con lágrimas en los ojos.
Todo el departamento de RRH, susurró. Los habían despedido a todos. Maverick se encontró con Griff en el aparcamiento. Le entregó en silencio un pendrive. Aquí está todo lo que he conseguido reunir. Ten cuidado, te están vigilando. Por la tarde, su teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes. Empleados despedidos, periodistas, accionistas. Lo apagó y se sirvió un whisky por primera vez en años. Sonó el timbre. Dexter estaba en el umbral. He oído las noticias. ¿Puedo pasar? Ella se apartó en silencio. El detective entró en el salón, se detuvo ante la ventana. Creen que han ganado, dijo. Pero no te conocen como yo. Maverick lo miró. Me lo han quitado todo. No, dijo Dexter sacudiendo la cabeza. Acaban de despertar al dragón, y ahora van a tener que pagar por ello. Por tercer día, Maverick no subió las persianas de su dormitorio. La penumbra de la habitación encajaba perfectamente con su estado. Un vacío gris en el que el tiempo había perdido su significado. En la mesilla de noche había una taza de té sin tocar, traída por el ama de llaves. Los recuerdos llegaban en oleadas. Aquí estaba ella, una graduada del instituto de 22 años, presentando su proyecto a los inversores por primera vez. Le tiemblan las manos, pero su voz es segura. Sabe que su idea cambiará el mundo. Randall, sentado en la última fila, sonríe alentador. Por aquel entonces, él aún trabajaba como analista junior en un fondo de inversión y admiraba sinceramente su inteligencia. El teléfono vibra, otro mensaje suyo. Tenemos que hablar, por favor. Maverick miró la pantalla con la mirada perdida. Después de 27 llamadas perdidas e innumerables mensajes, por fin pulsó "Dam-Dam". ¿Qué necesitas? Mav. Su voz sonaba cansada. Quiero una explicación. ¿Una explicación de qué? ¿Cómo me deslizaste los documentos de transferencia de acciones? ¿O cómo te acostaste con esa mujer mientras planeabas destruir todo lo que construí? No es eso. Es más complicado que eso. La empresa realmente necesitaba... No te atrevas. Su voz se volvió gélida. No te atrevas a hablarme de la empresa. ¿De verdad crees que no he visto los estados financieros? ¿Que no entendía todas las cifras? Estábamos en nuestro mejor momento. Sage me enseñó... Sage, por supuesto, sonrió Maverick con amargura. ¿Sabes qué es lo gracioso? Siempre supe que estabas celoso de mi éxito, pero creía que nuestro amor era más fuerte que eso. Hubo un pesado silencio en el teléfono. Te quiero, dijo por fin. No, Randall, te amas a ti mismo y a tu orgullo herido. Pulsó y tiró el teléfono al otro lado de la habitación. Chocó contra la pared y la pantalla se rompió, igual que su vida. Un nuevo recuerdo. Su primera oficina, una pequeña habitación en un viejo edificio. Ella y Randall pintando las paredes, soñando con el futuro. Lo haremos todo juntos, dice él, besándole la nariz manchada de pintura. El timbre sonó, sacándola de sus recuerdos. Dexter estaba en la puerta con una bolsa de la compra. Basta de esconderse, hora de actuar. Entró en la cocina y empezó a descargar la bolsa. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Maverick se encogió de hombros. Dexter suspiró y encendió la cafetera. ¿Sabes de qué me acuerdo? Aquella vez en tercer curso, cuando el profesor Henderson dijo que tu teoría de las redes neuronales era una tontería. Entonces no te quebraste. Le demostraste que estaba equivocado. Esto es diferente. No, le puso una taza de café delante. Es lo mismo. Alguien intenta decirte que no puedes hacerlo, y tú vas a demostrarles que se equivocan otra vez. El timbre volvió a sonar. Esta vez era Eloise, pálida y preocupada. No has contestado al teléfono. Estaba preocupada. Puso la carpeta sobre la mesa. Y he encontrado algo. Cordelia consiguió entregar el papeleo antes de... Vaciló. ¿Qué pasa con ella? Preguntó Maverick bruscamente. Oficialmente, dimitió por voluntad propia. Maverick abrió la carpeta. Documentos internos, correspondencia electrónica, extractos bancarios. Dios mío, susurró. No solo querían apoderarse de la empresa, planeaban venderla pieza a pieza, terminó Eloise. La tecnología, las patentes, la base de clientes, todo se va a ir a pique. Y el dinero. Cuentas en paraísos fiscales, silbó Dexter, mirando por encima del hombro de Maverick. Un plan clásico. Maverick se levantó lentamente. Algo había cambiado en su rostro. El extravío había desaparecido. Su mirada era dura y concentrada. Eloise, ¿quién queda del antiguo equipo? Griff sigue ahí,
No se arriesgaron a despedirlo. Algunos desarrolladores clave. Prescott está formalmente en el consejo, pero se ha hecho a un lado. Bien. Maverick se acercó a la ventana, levantando las persianas por primera vez en días. Esto es lo que vamos a hacer. El plan surgió de la nada. Usando las conexiones de Dexter, empezarán a reunir información sobre el oscuro pasado de Sage. Griff proporcionará acceso a los sistemas de seguridad internos. Eloise activará su red de contactos en el mundo corporativo. La clave es tomarse su tiempo. Maverick garabateó un diagrama en un papel. Creen que estoy roto, que lo piensen. Primero atacaremos las reputaciones. Filtraciones anónimas sobre los tejemanejes pasados de Sage. Luego iremos tras los clientes. Aún tengo relaciones personales con la mayoría de ellos. ¿Y Randall? Preguntó Eloise en voz baja. Maverick se congeló un segundo. Tiene una debilidad. Tiene un miedo patológico a la humillación pública. Además, vaciló. Celo de sus cuentas secretas. Deudas en casinos clandestinos. Sage lo eligió por una razón. Era el blanco perfecto. Nunca me lo dijo. Esperaba que pudiera arreglársela solo, sonrió Maverick con amargura. Protegiéndolo, encubriendo las carencias. Ahora esta información se convertirá en nuestra arma preferida. Dexter sacó su portátil. Empezaré con la investigación financiera. Tenemos que encontrar un vínculo entre inversiones Evergreen y las estafas anteriores de Sage. Yo me ocuparé del consejo de administración, asintió Eloise. Algunos de ellos tienen sus propios esqueletos en el armario. Maverick miró fijamente a sus amigas y sintió que se encendía un fuego en su interior. No era rabia ciega. No, determinación fría y calculadora. ¿Querían la guerra? La tendrían. Fue al bar. Sacó una botella de whisky. ¿A la retribución? Por el castigo, repitieron Dexter y Eloise. Aquella noche, tumbado en la cama, Maverick se sintió vivo por primera vez en días. El plan empezaba a tomar forma. Sage pensaba que había asestado un golpe fatal, pero no se había dado cuenta de que a veces había que perderlo todo para volverse verdaderamente peligroso. Maverick estaba sentado en el despacho de Dexter, mirando las fotos de la pared. La misma mujer, diferentes nombres, diferentes imágenes. Sage podía cambiar de aspecto como un camaleón. El pelo castaño se convertía en platino, los cortes de pelo cortos en mechones largos. Solo sus ojos permanecían inmutables, fríos, calculadores. Ha destruido 3 empresas en los últimos 5 años. Le entregó Dexter una carpeta. El mismo patrón. Se gana la confianza, se hace con el control, luego la empresa quiebra y el dinero desaparece. Maverick hojeó los documentos, sintiendo crecer en su interior una rabia ensordecedora. Recordó la primera vez que Sage se había presentado en la oficina. Traje impecable, sonrisa profesional. Qué ciega había estado. 40 millones en Seattle, continuó Dexter. 35 en Boston. Y eso es solo lo que hemos podido rastrear. El teléfono vibró. Un mensaje de Griff. La reunión en el aparcamiento había sido breve pero informativa. Las imágenes de vigilancia mostraban a Sage con gente cuyas caras aparecían regularmente en los informes criminales. Utilizan la empresa para blanquear dinero, explicó Griff mirando a su alrededor con nerviosismo. Todo esto de la reestructuración no es más que una tapadera. Esa noche, una carta de Cordelia apareció en su correo. La reunión en el Hotel Plaza era arriesgada, pero Maverick necesitaba pruebas. Tengo sus registros telefónicos. Cordelia habló deprisa, como si temiera que se le acabara el tiempo. Documentos, transferencias bancarias y algo sobre su marido. Maverick se quedó helado. ¿Qué era? No le traicionó voluntariamente. Ella lo chantajeó. Las deudas del casino son solo la punta del iceberg. La repentina aparición de Prescott con 3 miembros de la Junta cambió el equilibrio de poder. Tenían su propia investigación, sus propias pruebas. Por primera vez en semanas, Maverick sintió un rayo de esperanza. Pero cuando las luces se apagaron en la sala, se dio cuenta. Sage lo sabía. Todos están en peligro. Dexter trató de hablar con calma. Plan B, ahora. Mientras conducía a casa, Maverick pensó en Randall. Si Cordelia tenía razón y él estaba actuando bajo coacción, desechó el pensamiento. No era el momento de dudar. Ahora era el momento de la venganza. El miércoles, el mercado abrió como de costumbre. A las 10 de la mañana, las principales publicaciones económicas habían publicado simultáneamente una noticia sensacionalista. La nueva dirección de Neuratech estaba implicada en una serie de escándalos financieros.
Se prestó especial atención a las deudas del director financiero Randall Brody con establecimientos de juego ilegales. Maverick estaba sentada en el despacho de su casa, repasando metódicamente una publicación tras otra. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café, no por la excitación, sino por la expectación. En la pantalla del portátil parpadeaban imágenes familiares. Randall saliendo de un casino clandestino, Randall entregando un sobre a un hombre con un característico tatuaje en el cuello, Randall firmando unos papeles en un bar oscuro. «Ya está en marcha», informó a Dexter por teléfono. «Ya lo he visto. Las acciones están cayendo como una piedra, menos 15% en la primera hora de negociación. Los inversores institucionales han iniciado una venta masiva». El teléfono no paraba de sonar. Johnson Electronics, su mayor cliente, exigió una explicación inmediata. Biotech Solutions envió una notificación formal para suspender todos los proyectos conjuntos a la espera de una aclaración. Cyber Systems insinuó la ruptura de contratos. ¿Cómo puede una persona con adicción al juego gestionar contratos multimillonarios? El director general de Johnson Electronics estaba indignado. «Confiamos en usted para desarrollar sistemas críticos». A mediodía llegó el segundo golpe. Una fuente anónima informó sobre las conexiones de la nueva dirección de Neuratech con estructuras criminales. Se filtraron en Internet fotografías de Sage Evergreen, con personas cuyos nombres aparecían regularmente en informes criminales. Las acciones se desplomaron otro 30%. Eloise envió un mensaje de texto. «El Consejo de Administración se reúne de urgencia. Sage está histérica». Maverick se echó hacia atrás en su silla, tapándose los ojos. Se imaginó a Sage intentando calmar a los inversores presa del pánico. Cómo su máscara perfecta empezaba a resquebrajarse. Cómo se daba cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. A las 3 de la tarde, Griff llamó. «Las cosas se están volviendo locas aquí. Sage ha ordenado a seguridad que compruebe si hay fugas en todos los ordenadores. Está segura de que es un trabajo desde dentro». «Que busquen», sonrió Maverick. «Todas las pistas conducen a ninguna parte». Hacia el anochecer, Randall llamó. Su voz sonaba quebrada. «¿Eres tú? ¿Estás detrás de esto? ¿Qué quieres decir, cariño?» Trató de sonar lo más indiferente posible. «Las filtraciones, los artículos, mis deudas». «Oh, eso. No, cariño, es solo la verdad saliendo a la luz. No es algo agradable, ¿verdad?» Hubo una larga pausa. «Sage está furiosa», dijo al fin. «Sospecha que eres tú. Dice que va a destruirte». «Salúdala de mi parte», sonrió Maverick, «y dile que esto es solo el principio». Tras la conversación, se sirvió un poco de vino y se acercó a la ventana. Afuera empezaba a llover. En algún lugar ahí fuera, en la oficina de Neuratech, reinaba ahora el caos. Los inversores exigen explicaciones, los clientes rompen los contratos y el consejo de administración intenta salvar la reputación de la empresa. El teléfono volvió a sonar, esta vez Dexter. «Hay algo interesante. ¿Recuerdas los documentos que Cordelia te entregó? He comprobado las transacciones bancarias. Más de 50 millones fueron retirados de las cuentas de la empresa en el último mes a través de empresas fantasma. Envía la información a Hacienda. Anónimamente, por supuesto». «Ya lo hice. Una cosa más». Hizo una pausa. «Randall está intentando vender sus acciones. Parece que las ratas huyen del barco». Maverick sonrió. «Que lo intente. Todas sus cuentas están vigiladas por Hacienda. Cualquier transacción importante suscitará preguntas». Por la noche llegó un mensaje de Eloise. «La reunión ha terminado. 3 miembros del consejo han dimitido. Sage intentó detenerlos, pero, de todos modos, ella estalló, gritando, amenazando. Nunca la había visto así». Maverick abrió su portátil y comprobó las cotizaciones. Las acciones de Neuratech habían cerrado con una caída del 50%. $1,000 millones de capitalización bursátil se habían evaporado en un solo día. «¿Qué te parece?», le envió un mensaje a Dexter. «¿Qué crees que odia más Sage, perder dinero o perder el control?» «Pronto lo sabremos», respondió él. «Por cierto, mañana sale otro artículo sobre su pasado en Seattle. Creo que echará más leña al fuego». Maverick miró la foto que había sobre el escritorio, una vieja instantánea de ella y Randall, celebrando la apertura de la primera oficina. Entonces había parecido tan sencillo. Tenían un sueño, tenían un futuro, tenían amor. Ahora solo les quedaba la venganza. Sacó del cajón de su escritorio una memoria USB con documentos de Cordelia.
Había material suficiente para una docena más de artículos de denuncia. Sage pensó que había asestado el golpe mortal al arrebatarle su empresa. Pero lo que ella no había considerado era que cuando un hombre no tenía nada que perder, era verdaderamente peligroso. Una noche, tarde, llegó un mensaje de texto de un número desconocido. Sé que eres tú. Te vas a arrepentir de esto. Maverick sonrió y respondió. Bienvenido al infierno, Sage. El piso de Dexter se había convertido en un cuartel general. Las tazas de café humeaban en la mesa de la cocina, y las personas en las que Maverick más confiaba estaban reunidas a su alrededor. Eloise con su portátil, Griff jugueteando nerviosamente con su mechero, el propio Dexter ante la pizarra blanca con dibujos y diagramas. Así que Maverick echó un vistazo a la sala. Todos tenemos motivos para odiar a Sage, ahora tenemos que trabajar juntos. He accedido a los servidores de seguridad. Griff sacó un pendrive. Hay algo interesante ahí. Cintas de sus conversaciones en su oficina, reuniones después del trabajo. Es descuidada. Cree que controla el sistema de seguridad. Genial, asintió Maverick. ¿Qué tienes, Dexter? ¿Recuerdas la empresa de Seattle? ¿Laboratorios innovadores? El detective colgó una foto nueva en el tablón. He encontrado a su antiguo director financiero. Está dispuesto a hablar. Por un precio, claro. El dinero no es problema. Maverick sorbió su café. ¿Eloise? La mitad del departamento de desarrollo está dispuesto a sabotear nuevos proyectos. Nada crítico, solo errores menores, retrasos, fallos de comunicación. Los clientes ya están descontentos. Griff soltó una risita. Se está poniendo nerviosa. Ayer despidió a 3 directivos. Sin motivo alguno, simplemente se puso nerviosa. De acuerdo. Maverick se acercó a la pizarra. Esto es lo que vamos a hacer. Griff, necesitamos todas las cintas de sus conversaciones con sus contactos criminales. Dexter, haz que el director financiero de Seattle haga una declaración formal. Eloise. Sé lo que hay que hacer, sonrió. Los empleados no solo están descontentos con Sage, sino que le tienen miedo. Un indicio de sus conexiones criminales. Ten cuidado, advirtió Dexter. Es peligrosa. He estado pensando en eso. Maverick desplegó el plano del edificio sobre la mesa. Tenemos que proteger a nuestra gente. Griff, ¿puedes poner vigilancia? Ya está hecho. Mis chicos de seguridad están de nuestro lado. Todos los empleados están vigilados. El teléfono de Dexter sonó en ese momento. Mierda, se quedó mirando la pantalla. Mira esto, noticia de última hora. Un importante fondo de inversión ha anunciado una revisión de todas las transacciones de Neuratech durante el último año. Las acciones vuelven a bajar. No somos nosotros. Eloise sacudió la cabeza. Parecía que Sage también se había ganado enemigos en el mundo financiero. Tanto mejor, sonrió Maverick. Que se encargue ella de los inversores. Mientras tanto nosotros... Llamaron a la puerta. Todos se quedaron inmóviles. Griff echó mano a su pistola. Dexter miró el monitor de la cámara de seguridad. Prescott. Y más de uno. 4 hombres entraron en el piso. Prescott Whitmore y los 3 miembros del consejo que antes habían apoyado a Sage. Estamos contigo, dijo Prescott sin preámbulos. La situación está fuera de control. Destruirá la empresa. ¿Por qué deberíamos creerte? Griff aún tenía la mano cerca de la pistola. Porque tenemos esto. Uno de los directores colocó una carpeta sobre la mesa. Una auditoría completa de sus operaciones. No solo está retirando dinero, está preparando la empresa para la venta, pieza por pieza. Maverick hojeó los documentos. ¿Cuándo? Dentro de un mes. La tecnología, las patentes, la base de clientes, todo va a salir a la venta. Entonces no tenemos mucho tiempo. Maverick se volvió hacia su equipo. Nuevo plan. Griff, necesito todas las grabaciones de seguridad del mes pasado. Dexter, contacta con la prensa y haz que publiquen un artículo sobre la venta. Eloise. ¿Un despido masivo? Levantó una ceja. Exacto. Haz que los desarrolladores clave escriban declaraciones. Todos a la vez. A ver cómo se lo explica a los inversores. Y nosotros, se adelantó Prescott, convocamos una junta extraordinaria de accionistas. El motivo formal es discutir los resultados financieros. El verdadero motivo, destituir a la dirección, terminó Maverick. Pero para ello necesitamos pruebas irrefutables. Tengo algo. Dexter abrió su portátil. ¿Recuerdas a Cordelia? Antes de desaparecer, dejó una copia de toda la correspondencia interna de Sage. Hay algunas
cosas interesantes. Pasaron las 2 horas siguientes estudiando documentos, haciendo planes, asignando tareas. Cuando todos se fueron, Maverick estaba solo con Dexter. ¿Te das cuenta de que no va a caer sin luchar?, preguntó en voz baja. Lo sé. Maverick se acercó a la ventana. Pero ya no tiene la ventaja de la sorpresa. Ahora sabe que voy a por ella. Y eso la asusta más que nada. Dexter se puso a su lado. He visto gente así. Están acostumbrados a ser el depredador. Pero cuando se convierten en presa, Maverick se volvió hacia él. Gracias, por todo. Oye, sonrió levemente. ¿Para qué si no están los viejos amigos? El ambiente en la oficina era opresivo. Los empleados cuchicheaban y se dispersaban rápidamente al ver a Sage. Sus tacones repiqueteaban por el pasillo como un metrónomo en cuenta atrás hacia el inevitable colapso. Randall estaba sentado en su despacho, mirando fijamente una pantalla de cotizaciones que caían cuando la puerta se abrió de golpe. Deberías haberlo visto venir. Sage arrojó una carpeta de informes sobre el escritorio. 3 de nuestros principales clientes han cancelado contratos en una semana. Las acciones se desploman. Los inversores exigen explicaciones. Te lo advertí, se frotó los ojos con cansancio. No podías despedir a todo el equipo de desarrollo. Conocían el sistema. Eran leales a tu mujer. Y los nuevos especialistas no entienden el código. Los proyectos se estancan. Los clientes. Cállate. Golpeó la mesa con la palma de la mano. Todo es cosa suya, ¿no lo ves? Maverick está detrás de todo esto. Randall la miró. ¿Quizá hemos cometido un error? ¿Un error? Sage se rió, pero su risa era histérica. El único error es que no lo destruimos por completo. Deberíamos saber... ¿Qué? Se levantó bruscamente. ¿Matarla? ¿Es eso lo que estás pensando ahora mismo? ¿Por qué no? Tengo contactos. Estás loco. Randall retrocedió. No he venido por eso. Has hecho todo lo que te he pedido. Su voz se volvió gélida. ¿O tengo que recordarte tus deudas? ¿Las cintas de seguridad del casino? ¿El dinero que robaste a la empresa para cubrirlas? Su conversación fue grabada por las cámaras de seguridad. Griff se aseguró personalmente de que las imágenes llegaran a donde tenían que llegar. Por la noche, el material se filtró a la prensa. Detalles del fraude financiero, amenazas, indicios de un posible asesinato. Las acciones de la compañía se desplomaron otro 20%. Es un desastre. Prescott convocó una reunión de emergencia del consejo. La empresa está perdiendo millones cada día. Los clientes se van. Se despide a los mejores. Sage ha perdido el control, secundó otro director. Está tomando decisiones impulsivas, amenazando a los empleados. Y ahora estos indicios de posible asesinato. Prescott sacudió la cabeza. Tenemos que actuar ya. El plan era rápido. Una junta extraordinaria de accionistas, un voto de censura, un cambio total de la dirección, pero para eso hacían falta votos. Sage se paseó por el despacho vacío, intentando averiguar de dónde venía el golpe. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de inversores enfadados. Sobre la mesa había una carta de Hacienda anunciando la auditoría. «¡Randall!», gritó en el vacío. «¿Dónde está ese maldito cobarde?». Pero Randall no contestó al teléfono. Más tarde, se enteró de que estaba tratando de vender sus acciones y salir del país. Le habían detenido en el aeropuerto. Hacienda acababa de interesarse por sus transacciones bancarias. A última hora de la tarde, llegó un mensaje de un número desconocido. ¿A qué sabe tu propio veneno? Sage conocía el estilo. Maverick. Siempre Maverick. En un arrebato de ira, estampó el teléfono contra la pared. En ese momento, Prescott entró en el despacho con un grupo de guardias de seguridad. «Señorita Evergreen, el Consejo de Administración le pide que renuncie temporalmente a dirigir la empresa». «No pueden suspenderme». Sage se enderezó, apretando los puños. «Tengo una participación mayoritaria». «No exactamente». Prescott puso los documentos sobre la mesa. Después de que las filtraciones sobre el fraude financiero llegaran a la prensa, la SEC inició una investigación. Se congelaron temporalmente todas las transacciones importantes con acciones de la empresa. ¿Y Randall? Entornó los ojos. El señor Brody no contesta al teléfono. Según nuestras fuentes, ha estado intentando vender sus acciones a través de testaferros y salir del país. Su pasaporte ya está en la lista de control de fronteras. Hacienda se ha interesado por sus transacciones bancarias. ¡Fuera!, le lanzó una grapadora. ¡Fuera todo el mundo! Pero los guardias no se movieron.
Eran hombres de Griff y ya no la obedecían. Por favor, no hagan esto más difícil de lo que tiene que ser, dijo Prescott con calma, pero con firmeza. Recojan sus efectos personales. Seguridad les acompañará a la salida. El Consejo de Administración les suspende de la dirección hasta que se aclaren todas las circunstancias. Os arrepentiréis de esto, le tembló la voz. Todos ustedes se arrepentirán. Tengo contactos. Que ahora no serán de mucha ayuda, asintió Prescott. La empresa está al borde del colapso. Los inversores exigen una explicación. Tenemos que estabilizar la situación. Business Daily publicó un artículo sensacionalista. El lado oscuro de Neuratech. ¿Quién dirige realmente la empresa? 8 páginas de reportaje de investigación, fotos, documentos. Dexter había pasado semanas recopilando información, y los resultados habían superado las expectativas. Maverick leyó el artículo sentado en el despacho de Dexter. Sage Evergreen, la actual consejera delegada de Neuratech, ha aparecido anteriormente en varios escándalos corporativos importantes bajo diferentes nombres. En 2022, Sarah Ellington, alias Sage Evergreen, se hizo cargo de la empresa tecnológica Innovation Labs, con sede en Seattle. 6 meses después, la empresa quebró. $40 millones de inversión desaparecieron en el extranjero. ¿Crees que ya lo ha visto?, preguntó Dexter sirviendo café. En ese momento sonó el teléfono. Griff. Está histérica, dijo. Se ha encerrado en su despacho, gritando a los abogados. Quiere demandar a la revista. Déjala que lo intente, sonrió Dexter. Tenemos testimonios de antiguos empleados de Innovation Labs. Están listos para ir a juicio. Maverick abrió la página siguiente. Un plan para sacar dinero de Neuratech a través de empresas fantasma. Extractos bancarios. Imágenes de vigilancia de Sage reuniéndose con gente relacionada con el crimen organizado. Hacienda ha iniciado una investigación formal, dijo Griff. Piden toda la documentación del último año. Me aseguré de que tuvieran los archivos correctos. El pánico reinaba en la oficina de Neuratech. Sage convocó una reunión de gestión de emergencias. «Esto es una conspiración», gritó, agitando una revista. «Vamos a demandar por difamación. ¡Ya!». Me temo que eso no servirá de nada. El abogado general de la empresa parecía demacrado. Todos los documentos son auténticos. Lo hemos comprobado. Pues que se callen con dinero. ¿Cuánto quieren? No se trata de dinero, sacudió la cabeza el abogado. Hacienda ya ha abierto una investigación. La SEC exige explicaciones. Y ahora el FBI está interesado en tus conexiones con... «¡Fuera de aquí!», le lanzó la revista. «¡Fuera todo el mundo!». Sola, Sage marcó el número de Randall, contestador automático. Otra vez. Ella no sabía que en ese momento él estaba intentando cruzar la frontera hacia México con un pasaporte falso. Griff, mientras tanto, se reunió con los agentes del FBI en una cafetería poco llamativa de las afueras de la ciudad. «Aquí está todo», les entregó un disco duro. Conversaciones grabadas, registros financieros, pruebas de conexiones criminales. «¿Por qué decidiste cooperar?», preguntó uno de los agentes. Griff sonrió. «Digamos que prefiero estar en el lado correcto de la historia». Esa misma tarde, Sage recibió una llamada de su contacto policial. «Lo saben todo. Tienes que marcharte, ahora mismo». Pero ya era demasiado tarde. Los periodistas se reunían frente a Neuratech. Las acciones de la empresa habían caído a mínimos históricos. Los inversores exigían una junta de accionistas de emergencia. Maverick observaba desde la barrera. Lo sabía. Esto era solo el principio del fin. «¿Qué será lo próximo?», preguntó Dexter. «Ahora esperamos», sorbió su café. «Las ratas siempre huyen de un barco que se hunde, y Sage lo sabe. Randall fue detenido en la frontera mexicana. El pasaporte falso no sirvió de nada. Su foto ya figuraba en la base de datos de la patrulla fronteriza. Esposado, desplomado y confuso, no se parecía en nada al otrora exitoso director financiero de Neuratech. Un investigador del IRS le ofreció un trato, una confesión completa a cambio de una sentencia reducida. «La elección es suya, señor Brody», dijo el investigador, colocando una carpeta de documentos delante de él. «O coopera y obtiene la sentencia mínima, o asume la culpa, y dada la magnitud del fraude». Randall se quedó en silencio, mirándose las manos. Luego levantó la vista. «Quiero ver a mi mujer». Maverick llegó 1 hora más tarde. Se reunieron en la sala de interrogatorios. Las paredes grises, la mesa metálica, las cámaras de vigilancia. «Tenías razón», dijo sin mirarla.
Desde el principio, Sage sabía lo de mis deudas. Amenazó con decírtelo a ti, a la policía, a Hacienda. Luego me ofreció una salida, cederle el control de la empresa. Y tú dijiste que sí. Fui débil, le temblaba la voz. Celosa de tu éxito, de tu poder. Lo utilizó. En ese momento, en las oficinas de Neuratech, se desencadenaron acontecimientos que nadie esperaba. Sage, acorralada por la publicidad sobre sus antecedentes penales, decidió tomar medidas drásticas. ¿Venderlo? Prescott la miró con incredulidad. ¿Toda la empresa? Ya está vendida, sonrió, pero sus ojos seguían fríos. BlackRock Investments está adquiriendo una participación mayoritaria. El acuerdo se cerró hace una hora. Eso es imposible, se puso pálido. Necesitas la aprobación del consejo. Ya la tengo, de los directores que aún son leales. Y dada mi participación accionarial, la interrumpió el timbre del teléfono. Al leer el mensaje, Sage perdió la compostura por primera vez en mucho tiempo. Mira las noticias, escribió Maverick. Todos los canales de negocios estaban emitiendo un anuncio de última hora. Randall Brody había confesado haber cometido fraude financiero y estaba cooperando con la investigación. Todas las transacciones de acciones de Neuratech habían sido congeladas temporalmente. No, susurró Sage. No, pero eso no fue todo. Griff atacó a continuación, entregando al FBI un dossier completo sobre sus conexiones criminales. El tercero fue que Prescott convocó una reunión de emergencia del Consejo de Administración. En la sala de conferencias, Sage se llevó una última sorpresa. Maverick estaba sentado a la mesa. ¿Cómo? Fue todo lo que Sage consiguió decir. ¿Recuerdas los documentos que falsificaste para conseguir mis acciones? Maverick sonrió. Había un detalle importante en los auténticos. Si se investigan irregularidades financieras, todos los derechos revierten al propietario original. ¿No puedes? Ya puedo. El Consejo de Administración acaba de votar a favor de mi regreso como director general. Y para ti, Sage, tenemos invitados esperando. Agentes del FBI han entrado en la sala. Sage Evergreen, dijo uno de los agentes, quedas detenida acusada de fraude de valores, blanqueo de dinero y crimen organizado. Sage se levantó lentamente. Su rostro se contorsionó de rabia. Usted dio un paso hacia Maverick. Usted planeó todo esto desde el principio. No, Maverick negó con la cabeza. Tú lo planeaste todo. Yo solo dejé que cometieras todos los errores que eras capaz de cometer. Los agentes ya estaban sacando las esposas, cuando de repente, Sage se abalanzó hacia la ventana. Una pequeña pistola brillaba en su mano. «No os acerquéis», gritó. «No voy a ir a la cárcel. No». «Baje el arma, señorita Evergreen», dijo el agente con calma. «Solo estás empeorando tu situación». «¿Peor?», se rió histérica. «¿Cómo podría empeorar? Todo lo que he construido durante años». Sus ojos se desviaron hacia Maverick. «A ti, todo es por ti». «No, Sage», Maverick se adelantó. «Eres tú, tu codicia, tu arrogancia. ¿Pensaste que podías entrar y quitarle la vida a alguien?» La mano con el arma tembló. ¿Sabes qué es lo gracioso?, Maverick continuó. «Podrías haberlo hecho de la manera honesta. Tenías talento, carisma, pero tomaste la salida fácil. Y ahora, el disparo salió de la nada. La bala se estrelló contra la pared por encima de la cabeza de Maverick. Al segundo siguiente, los agentes tenían a Sage en un giro. «Esto no ha terminado», gritó mientras la llevaban fuera. «¿Me oís? Esto no ha terminado». Se hizo el silencio en la habitación. Maverick se hundió en una silla, sintiendo que le temblaban las rodillas. Se había acabado. Casi. ¿Se encuentra bien? Prescott le puso una mano en el hombro. «Lo estaré», sonrió débilmente. «Cuando volvamos a dar vida a la empresa». No había asientos vacíos en la sala. Periodistas, empresarios, antiguos empleados de Neuratech. Todos querían ver el final del sonado caso que la prensa había bautizado como la guerra empresarial del año. Sage estaba sentada en el banquillo, impecablemente vestida como siempre. Traje crema, pendientes de perlas, un estilismo perfecto. Pero sus ojos habían perdido el brillo depredador de antaño, y se notaba cansancio en ellos. A su lado estaba Randall, con un traje gris desaliñado, demacrado y envejecido por meses de investigación. No se miraban, como si hubiera un muro invisible entre ellos. Maverick fue la última en declarar. Habló con suavidad, sin emoción, describiendo metódicamente el plan para apoderarse de la empresa, el fraude financiero, las amenazas.
Vestía un austero traje azul marino, el color que siempre llevaba en los momentos importantes de su vida. La señorita Evergreen se aprovechó de las debilidades personales de mi marido. Su voz sonó clara en el silencio absoluto de la habitación. Primero chantaje, luego promesas. La clásica manipulación. Pero el objetivo principal era siempre la empresa. El acceso a la tecnología, las patentes, la base de clientes. El jurado escuchó con la respiración contenida. Algunos tomaron notas. Dexter estaba sentado en primera fila, sin apartar la mirada de Maverick ni un segundo, listo para respaldarle en cualquier momento. ¿Y cuál fue la magnitud del fraude financiero?, preguntó el fiscal. 120 millones de dólares retirados a través de empresas extraterritoriales. Estaba previsto retirar unos 200 millones más tras la venta de importantes activos. Hubo un murmullo en la sala. Sage ni siquiera parpadeó, solo agarró con más fuerza los reposabrazos de su silla. El veredicto duró casi una hora. El juez enumeró metódicamente todos los cargos: fraude con valores, blanqueo de dinero, organización de una asociación ilícita, intento de asalto, amenazas de muerte y de lesiones. Acusado Evergreen, el tribunal le declara culpable de todos los cargos y le condena a 20 años de prisión sin libertad condicional durante los 10 primeros. Sage no se inmutó. Apretó un poco más los labios y por un segundo, algo parecido al miedo brilló en sus ojos. Acusado Brody, en vista de su confesión y de su cooperación con la investigación, el tribunal le condena a 5 años de prisión, con libertad condicional a los 3 años. Randall lloró en silencio, cubriéndose la cara con las manos. Maverick miró al hombre con el que había vivido 15 años y no sintió nada, ni rabia, ni compasión. Solo vacío. Tras la sesión, permaneció largo rato de pie en la escalinata del tribunal. La victoria. ¿Pero a qué precio? La empresa había perdido 1/3 de su valor. Decenas de clientes clave habían visto cancelados sus contratos. Una reputación forjada tras años de duro trabajo se había hecho añicos. Tenía meses, si no años, para reconstruir Neuratech. Ayer, el Consejo de Administración presentó un informe sobre el estado actual de la empresa. Las cifras eran decepcionantes: una caída del 60% de las existencias, un éxodo de clientes y el despido de personal clave. Algunos proyectos tecnológicos tendrán que empezar de cero. Parte de la documentación fue destruida en los últimos días del reinado de Sage. ¿En qué piensas?, preguntó Dexter. En que a veces ganar se siente como perder. Se estremeció con el viento frío. Pero ahora sabes quién es tu amigo y quién tu enemigo, y conoces tu fuerza. Maverick asintió. Había aprendido el verdadero valor de muchas cosas: el amor, la amistad, la lealtad, la traición. Todo su mundo se desmoronó y se volvió a montar como un caleidoscopio, creando un nuevo patrón, más claro, más verdadero. La primera reunión de la renovada junta directiva de Neuratech se celebró en la misma sala donde Sage había celebrado su supuesta victoria 2 meses atrás. Maverick estaba sentado a la cabeza de la mesa, revisando los informes sobre el estado actual de la empresa. La situación es difícil, pero no desesperada. Prescott golpeó los gráficos con un bolígrafo. Las tecnologías básicas están intactas. Las patentes están a salvo. Sí, hemos perdido algunos clientes, pero hemos conseguido mantener los contratos más importantes. Gracias a Eloise, dijo Maverick señalando con la cabeza a la antigua directora de recursos humanos. Sus contactos con los clientes eran inestimables. Eloise sonrió ligeramente. Llevaba semanas trabajando sin descanso, reuniéndose con los clientes, convenciéndoles de que no rompieran sus contratos, explicándoles que lo peor ya había pasado. Tengo una propuesta de reorganización. Maverick desplegó un diagrama sobre la mesa. Necesitamos una revisión completa de la estructura de gestión. Más transparencia, más control independiente. El plan era ambicioso: dividir la empresa en 3 divisiones independientes: desarrollo, implementación y apoyo. Cada una con su propia dirección, pero bajo el control general del Consejo de Administración. Eloise, se volvió Maverick hacia su amiga. Me gustaría ofrecerte la oportunidad de convertirte en socia y hacerte cargo de la división de atención al cliente. Tu experiencia y reputación son más importantes que nunca. Eloise se enderezó. ¿Estás segura? Es una gran responsabilidad. Por eso te la ofrezco. Has estado en los tiempos más oscuros. Conoces la empresa al dedillo.
Después de la reunión, Maverick se quedó en la oficina. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. Las luces de los rascacielos se reflejaban en los cristales de enfrente. Pensó en lo mucho que le quedaba por hacer. Llamaron a la puerta. Griff. Tengo un informe de seguridad. Depositó la carpeta sobre el escritorio. Y una petición personal. Déjame ir. Maverick enarcó las cejas, sorprendida. ¿Por qué? Después de todo lo que ha pasado, me siento responsable. La seguridad debería haberlo evitado. Al contrario, sacudió la cabeza. Usted fue el único que vio la verdad desde el principio, y me gustaría ofrecerte un nuevo puesto como director de seguridad corporativa, reportando directamente a la junta directiva. Griff guardó silencio un momento y luego asintió. No te defraudaré. Otra vez. A última hora de la tarde, cuando la oficina estaba vacía, apareció Dexter. Trajo café y bocadillos. Deberías comer y descansar. Hay mucho trabajo que hacer. Eso no desaparecerá por la mañana, se sentó frente a mí. Maverick, tenemos que hablar. Ella levantó la vista. Algo en su voz la hizo recelar. Siempre he estado ahí para ti, empezó él. Desde la universidad, te he visto crear una empresa de la nada. ¿Cómo te casaste con Randall? Dexter, déjame terminar. Respiró hondo. Te quiero, siempre te he querido. Pero no era el momento adecuado. Estabas casada, feliz, construyendo un negocio. Y entonces todo se vino abajo y no te ayudé a luchar porque esperaba algo a cambio. Simplemente no podía hacerlo de otra manera. Maverick lo miró durante un largo momento. Tantos años. ¿Cómo no se había dado cuenta? No te estoy pidiendo nada, continuó. Solo quería que lo supieras. No estoy preparada, respondió ella en voz baja. Ahora no. Han pasado demasiadas cosas. Lo sé, sonrió él. Y no tengo prisa por ir a ninguna parte. A la mañana siguiente, Neuratech anunció una importante reorganización. Las acciones registraron ganancias por primera vez en mucho tiempo. Los analistas financieros hablaron con cautela de una posible recuperación de la empresa. Maverick se asomó a la ventana panorámica de su despacho y contempló la ciudad. Había tanto por destruir, tanto por reconstruir. Pero ahora sabía exactamente en quién podía confiar. La empresa renacía lentamente de las ruinas, diferente, más fuerte, más sabia. Un año después, Neuratech desvela un revolucionario sistema de inteligencia artificial. Los titulares de los negocios bullían con las noticias del renacimiento de la empresa. Las acciones habían alcanzado un máximo histórico. El número de clientes había superado los niveles anteriores a la crisis. Maverick estaba repasando la prensa matutina en su despacho cuando entró Eloís. Informe financiero del trimestre. Hemos batido todas las previsiones. ¿Quién lo hubiera dicho hace un año? Sonrió Maverick, recordando aquellos días oscuros. La empresa había cambiado. Una nueva estructura de gestión, informes transparentes, un control minucioso de todas las operaciones. Griff había creado un sistema de seguridad que los expertos calificaban de fortaleza impenetrable. La propia Maverick cambió. La dura experiencia le enseñó mucho: precaución, desconfianza, pero también el valor de la verdadera amistad. Esa noche se reunió con Dexter en su restaurante favorito. Un año atrás, aquí era donde habían planeado su venganza. Ahora, ¿recuerdas nuestra conversación?, preguntó él sirviendo el vino. ¿Sobre tomarme mi tiempo? Lo recuerdo. Lo miró por encima de la copa. Y te lo agradezco. Necesitaba tiempo. ¿Y ahora? En lugar de responder, ella extendió la mano por encima de la mesa, entrelazando sus dedos. Algunas cosas no necesitaban palabras. Durante el último año, su relación se había desarrollado lentamente, con cuidado, sin prisas, sin presiones. Solo se daban cuenta de que siempre habían sido el uno para el otro. Al día siguiente, Maverick visitó la prisión, por primera vez en un año. Randall parecía envejecido pero tranquilo. No buscaba el perdón, dijo. Solo quería que supieras que lo siento de verdad. Lo sé, dijo ella. Y te perdoné hace mucho tiempo, no por ti, sino por mí. Al salir de la prisión, se sintió extrañamente aliviada. Se había quitado de encima el último peso del pasado. Esa noche, cuando estaba a punto de salir de la oficina, sonó el teléfono. Un número desconocido. Hola, Maverick. La voz de Sage sonaba distinta a la de hacía un año. La rigidez había desaparecido, solo quedaba la fatiga. No te preocupes,
No te llamo para amenazarte. ¿Qué es lo que quieres? Felicitarte. He seguido las noticias. Has hecho unos avances impresionantes. ¿Por qué la llamada, Sage? Pausa. ¿Sabes cuál fue mi mayor error? Pensé que podía entrar y hacerme cargo de la vida de otra persona. Pero una compañía no son solo activos y contratos. Es un alma, tu alma. Maverick no dijo nada. Y una cosa más, continuó Sage. Cuídate. Hay mucha gente como yo en este mundo. Vendrán a por ti, tarde o temprano. Estaré preparado. Sí, dijo Sage, con una sombra de la sonrisa que había tenido antes. Ahora lo estarás. La conexión se cortó. Maverick miró fijamente el teléfono durante un largo momento y luego marcó el número de Griff. Sigue la pista de todos los contactos de la prisión, por si acaso. Aquella noche, tarde, estaba en el balcón de su piso. Abajo parpadeaban las luces de la ciudad, la misma ciudad donde un año antes lo había perdido todo y se había encontrado a sí misma. ¿En qué piensas? Dexter la abrazó por detrás. En el futuro, se apoyó en él. En que siempre habrá gente dispuesta a quitarte lo que te importa. Pero ahora sé que no es lo que intentan quitarte, sino quién está a tu lado cuando lo hacen. En algún lugar de la ciudad se encendían nuevas luces. La vida continuaba, y ella estaba preparada para todos sus giros. En su tranquilo estudio, mirando por la ventana la ciudad de noche, Maverick reflexionaba a menudo sobre cómo había cambiado su vida. La crisis, como un joyero implacable, había moldeado su carácter, convirtiendo una piedra blanda en un diamante. Había aprendido a distinguir entre lo verdadero y lo superficial, a separar la devoción real de las bellas palabras. La venganza, que al principio parecía ser el objetivo, se había convertido en un mero medio para restablecer la justicia. A Dexter le satisfacía especialmente el lento progreso de su relación. Años de amor silencioso le habían enseñado a ser paciente, y ahora cada momento con Maverick era especialmente valioso. Se dio cuenta de que a veces solo había que estar a su lado, dejando que los sentimientos florecieran de forma natural como las flores de primavera. Para Eloise, la crisis fue la tormenta que convierte a un marinero corriente en capitán. Descubrió poderes que ni siquiera sabía que tenía. Ahora, al timón de toda una empresa, se dio cuenta de que a veces hay que perder terreno bajo los pies para aprender a volar. Neuratech salió de la crisis como una empresa diferente. Como el ave fénix de sus cenizas, renació más fuerte y más sabia. Las lecciones del pasado se convirtieron en los cimientos de un futuro en el que el valor de las relaciones humanas es más importante que los números de los informes financieros. Y en algún lugar de su celda, Sage continuó su juego, sin darse cuenta de lo principal. No se puede construir la felicidad sobre la desgracia ajena. Su ambición, como la hiedra venenosa, estranguló todo lo humano de su alma. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero lo más importante es en qué nos convertimos mientras esas heridas cicatrizan. Cada uno de los participantes en esta historia ha encontrado su propio camino hacia la curación, su propio camino hacia la verdad. Y quizá esa fue la lección principal. A veces hay que perderlo todo para encontrar tu verdadero yo.